Hola, muy buenos días. Yo soy Víctor Zelaya y en esta ocasión nos toca desarrollar, en el contexto del primer diplomado en Psicología Criminal y Sistemas Penitenciarios, vamos a desarrollar el tema correspondiente a la parte introductoria, ¿no? La introducción a la criminología. Permítame presentarme, yo soy el tutor del módulo primero de este curso de diplomado, que se imparte en su modalidad a distancia. Para comenzar, pues nosotros tenemos que remarcar que el estudio de la criminalidad, el estudio del comportamiento delictivo, el estudio de las conductas humanas violentas, ¿no?, que son términos que son equivalentes, pues es un fenómeno complejo. Distintas ciencias han ido aportando a lo largo del tiempo con conocimientos y con teorías que explican la comprensión, la evaluación, el tratamiento de lo que es este tema tan interesante. La relación que se ha establecido entre muchas de estas, en ocasiones ha sido de ¿no? Consiguientemente, podemos encontrar a lo largo del tiempo distintas posturas que intentan explicar, intentan comprender, intentan evaluar y hacer el tratamiento, ya sea de intervención o de tipo profiláctico, pero que tienen fundamentos diferentes. Una imagen que ilustra cómo, con el paso del tiempo, la criminalidad, el comportamiento criminal se hace cada vez más prevalente, ¿no? Nosotros somos partícipes todo el tiempo de este tipo de situaciones en las que se produce la interacción entre un hombre delincuente, una persona que tiene tendencia a delinquir, y una persona que es, en estas circunstancias, víctima, ¿no? Y la proporción que se establece en la comisión del acto delictivo también es algo que puede llamar mucho la atención y para nosotros ser un objeto de estudio. Entonces, nosotros hemos reconocido la necesidad de hacer la observación del comportamiento humano, tomando en cuenta los factores que son inherentes a la biología del individuo, que no es posible dejar de tomarlos en cuenta, los factores psicológicos que tienen que ver con la tendencia a cometer actos delictivos, los factores sociales y ambientales que condicionan en un momento determinado de la biografía individual del delincuente la comisión, ¿no?, de estos hechos. Desde este punto de vista, nosotros tenemos que despojarnos, y es una invitación abierta a quienes participan de este curso, tenemos que despojarnos de lo que se conoce como omnipotencia. Muchos, en la situación en la que estamos,
en algún momento podemos llegar a creer que lo conocemos todo o lo sabemos todo, y no es así, ¿no? Sobre todo en el campo de la criminología, en el campo de lo que es la psicología jurídica, la psicología criminal, en el campo de lo que es la antropología criminal. Uno se nutre del aporte que hacen otras disciplinas, ¿no? Y en el accionar en el fuero, cuando uno hace un trabajo pericial, un trabajo de evaluación en las personas, ya sea se trate de víctimas o se trate de los propios criminales, el trabajo interdisciplinario es un trabajo que sustenta, es un trabajo que sostiene, es un trabajo que fundamenta de manera suficiente muchas veces los dictámenes que sirven para orientar las decisiones judiciales. En ese sentido es que nosotros debemos abordar la comprensión desde una perspectiva pluridisciplinar, interdisciplinaria e integradora. El delito tiene múltiples facetas. Hay criminales que solamente incurren en un determinado tipo de comportamiento criminal, pero en definitiva hacen comisión de delitos, y hay otros que son capaces de, ¿no?, de una manera versátil de cometer distinto tipo de acciones delictivas. Nos toca en esta ocasión presentar una serie de elementos que son conceptuales para poder de alguna manera comprender, ¿no?, el tema del cual nos vamos a ocupar a lo largo de la duración del módulo. Recordemos, a lo largo del tiempo se han ido dando diferente tipo de escuelas, lo que se llaman las escuelas penales, ¿no? Comenzando de la escuela clásica, con el advenimiento del positivismo de Auguste Comte, el positivismo que ha tenido su influencia en el estudio, ¿no?, del hombre delincuente y de las causas del delito. Entonces se consideraba que la psicología criminal era una de las ramas que era de la antropología criminal, que a su vez era parte de la criminología. Entonces, de acuerdo a este autor Dorsch, concebimos nosotros la psicología como una rama aplicada de la psicología que pone en relación determinadas variables psicológicas con el criterio práctico del atentado contra la norma jurídica. Entonces, son variables psicológicas que tienen que ver con la vulneración de las normas jurídicas, ¿no?, con la vulneración del derecho. El crimen se da a cualquier edad, el crimen se da en varios contextos, no solamente es la biología, no solamente es la moralidad, también intervienen factores que se conocen como mesológicos, factores biográficos o geográficos más bien, ¿no?, incluso factores estacionales que hablan o que tienen una relación no directa, pero sí importante con la comisión de los actos delictivos, ¿no? Como les decía, la psicología criminal, como parte de la antropología criminal, tradicionalmente se ocupaba de estudiar al delincuente, al hombre delincuente, se ocupaba de estudiar las motivaciones que tiene el hombre delincuente para la comisión de determinados delitos y otras causas que hablan de la tendencia a la criminalidad, ¿no? Factores exógenos, factores endógenos, ¿no?, que intentaban explicar
el comportamiento criminal de ciertos individuos. Entonces, con la criminalidad podemos encontrar, ¿no?, que hay una relación muy interesante entre los componentes estructurales, ¿no?, y constitucionales del individuo. Pero esto no es el motivo, no es la causa exclusiva de la comisión del delito. En un pasado que no es reciente, se consideraba, ¿no?, que el hombre delincuente era, ¿no?, el objeto de estudio del cual no debía ocuparse haciendo observación y experimentación, olvidando muchas veces la influencia de otros factores. Pero en la comisión de los delitos, en la explicación de las conductas delictivas, no solamente está el componente constitucional, también hay influencias del medio, ¿no? Hay factores que son mesológicos, hay factores que dependen de la geografía, hay factores que dependen de la, incluso de la influencia estacional. La comisión de los delitos contra la propiedad generalmente se da en las estaciones que son veraniegas, ¿no? La gente se ausenta, sale de vacaciones y los delincuentes aprovechan esta circunstancia para poder cometer el delito. Y hay otra influencia de las estaciones frías del año que tienen relación con los delitos contra las personas. Hay circunstancias que propician, que favorecen la comisión de delitos, como son la oportunidad, ¿no?, que tiene uno para cometerlo. De alguna manera los factores de personalidad tienen o contribuyen, ¿no?, a que se consolide la comisión del delito en determinadas circunstancias que son propiciadoras del mismo. La edad y el sexo son variables que hay que tomar en cuenta, ¿no?, para relacionarlos con la criminalidad. La personalidad, las variables cognitivas son también aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para relacionarlos con el comportamiento delictivo. Muy bien. La psicología criminal, para su estudio, ¿no?, tiene que tener en cuenta ciertos aspectos que son inherentes a la ciencia del derecho, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta en la conceptualización de la psicología criminal los contenidos de lo que se entiende por delito, ¿no? El delito está determinado en cuanto a su definición, ¿no?, por normas que son jurídicas, normas sociales, normas que son culturales, que tienen que ver con el contenido de la definición. Y la noción, ¿no?, del delito, que resulta de la interrelación de múltiples factores. Hay planteamientos psicológicos que describen y explican la criminalidad, ¿no?, y esto amplía el objeto de estudio de la criminología y de la psicología criminal. Se hacen análisis sociopsicológicos y se toman en cuenta los aspectos que son clínicos y los aspectos que son preventivos del comportamiento criminal. En este sentido hacemos referencia a la obra de José Ingenieros. Ustedes recordarán, José Ingenieros era un psiquiatra forense argentino, es uno de los referentes en lo que se refiere al estudio de la criminología. Probablemente tiene una obra, ¿no?, que tiene ese título, Criminología, de José Ingeniero, que junto a la simulación de la locura
y a su obra cumbre, que es El hombre mediocre, pues son textos, ¿no?, muy interesantes para hacer revisar. José Ingenieros ha sido un pionero en su época, puesto que él defendía una teoría, ¿no?, que contemplaba lo que es la clínica criminológica y la terapéutica criminológica, ¿no?, donde tomaba aspectos del tratamiento ya sea social e individual del hombre delincuente, y además de la profilaxis del comportamiento delictivo, ¿no?, y de la manera como los sistemas penitenciarios tenían que tener una influencia favorable, ¿no? O sea, el espíritu de la pena es, ¿no?, lograr que la persona comprenda que debe respetar las normas y las leyes, y de alguna manera hacer de ese modo la prevención del comportamiento delictivo. Blackburn nos ofrece otra definición que tiene un parecido también interesante, ¿no?, en relación a la primera, ¿no? La psicología criminal es una ciencia que se ocupa de explicar el delito y aportar medidas para su control. Tomamos en cuenta el delito en cuanto a sus contenidos y a la noción que se tiene de delito, y tomamos en cuenta otros factores que amplían el objeto de estudio de la criminología, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer prevención, que es lo que nos interesa a nosotros. Haciendo un paréntesis dentro de lo que es el desarrollo de este tema, nosotros no somos investigadores, nosotros no somos, bueno, en el sentido estricto, ¿no?, en el sentido de investigación del hecho delictivo, no somos juzgadores. A lo que a nosotros nos corresponde es explicar el comportamiento de un determinado individuo en un momento histórico, ¿no?, que tiene que ver con el contacto con el sistema judicial. Entonces, la psicología criminal atiende al delincuente, estudia el hecho criminal definido como delito y hace la prevención del delito con programas de tratamiento, ¿no?, que tienen que ver, ¿no?, con la terapéutica criminal o medidas que hacen menos vulnerables a las víctimas. En el pasado se consideraba que el único responsable del delito era el delincuente, el criminal, pero a partir de la década de los 70 se toma en cuenta en el estudio, ¿no?, de la criminología la interacción que existe entre el delincuente y la víctima, ¿no?, y la participación que tiene la víctima en la comisión de determinado tipo de comportamientos delictivos. Esa es una pintura de Jakob Schikaneder que habla de el homicidio en casa, ¿no? Este es un pintor checo, bueno, en esa época había Checoslovaquia, es un pintor checo que tenía estos contenidos en sus trabajos, ¿no? Muy bien, seguimos. Vamos a hablar ahora un poco del ámbito de lo que todavía, ¿no?, sosteniendo los conceptos y nociones preliminares de lo que es la psicología criminal. Entonces, sus ámbitos de aplicación en un sentido amplio es atender al delito, estudiar el hecho criminal, el hecho delictivo, y hacer la profilaxis correspondiente, ¿no?, hacer la prevención del delito. Entonces, en este sentido, la psicología criminal comprende a lo que es la psicología legal, lo que es la psicología forense y la psicología policial, ¿no? La psicología legal es una parte, es uno de los ámbitos de aplicación de la psicología criminal que tiene que ver, ¿no?, o que tiene una relación interesante en los aportes que hace la psicología en el juicio oral y en los testimonios. Recordemos, en el derecho penal se ha dado una transformación que es reciente, ¿no?, de un derecho penal inquisitivo, de un derecho penal que buscaba la condena, ¿no?, a rajatabla, la, la condena, todo el trabajo estaba dirigido a condenar a la persona,
¿no? Y sin tomar en cuenta la influencia de otros factores que tienen que ver con la criminalidad. Ahora nuestro derecho penal es acusatorio, nuestro derecho penal es dirimidor del conflicto, nuestro derecho penal debe contemplar estas posibilidades, y el juicio oral es la instancia en la cual se produce, se genera la prueba jurídica, ¿no? Y en el campo de la psicología criminal nosotros hacemos un trabajo el cual lo exponemos en el fuero, ¿no? Y generamos en el juicio oral la prueba correspondiente que permitirá orientar las acciones de los juristas que estén en relación con nuestro trabajo, ¿no? Y el testimonio que es objeto también, ¿no? Es de atención en el trabajo, en lo que es la psicología legal. La construcción del testimonio a través de un método de entrevista adecuado, ¿no? Tomando en cuenta los adelantos que hay en el estudio del testimonio, es una medida que en definitiva consolidará un mejor asesoramiento a la parte judicial, ¿no? en relación al trabajo que nosotros hacemos, al trabajo pericial en este caso, ¿no? Entonces la psicología del testimonio es una rama que merece, ¿no? un estudio que esté acorde a lo que se hace actualmente, ¿no? El testimonio tiene que ser construido, el testimonio tiene que ser sometido a un análisis basado en criterios, y tiene que ser contrastado con un listado de validez que nos permitirá en definitiva establecer, dictaminar su credibilidad, su fiabilidad y su confiabilidad, ¿no? Y redundando un poco, esto permitirá al magistrado tomar las decisiones como corresponde. La psicología legal coordina las nociones psicológicas y psicopatológicas que tienen que ver con la aplicación de normas penales, ¿no? Condiciones de los menores, condiciones de los enfermos mentales, las circunstancias que son agravantes, las circunstancias que son atenuantes, ¿no? Del comportamiento delictivo, en su aplicación, ¿no? Con la norma penal que está vigente ahora, ¿no? Menores tienen o merecen un tratamiento especial, los enfermos mentales lo propio, ¿no? De ahí es que nosotros estamos en condiciones de poder, estaremos seguramente, o muchos de nosotros que trabajamos en esta área, estamos en condiciones de evaluar, ¿no? Ya sea la participación en el delito mismo, en el hecho delictivo de un enfermo mental, o su capacidad de estar en juicio, ¿no? De su capacidad de defenderse de manera efectiva, ya sea solo o asesorado por un abogado. Hay circunstancias, ¿no? Recordemos estas circunstancias, como son la emoción violenta, como son la emoción inconsciente, ¿no? Que tienen que ver, o que aplicados, demostrados de una manera adecuada, pueden tener una influencia en lo que es la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no? De lo que se ocupa la psicología legal. La psicología forense, ¿no? Que es la psicología en el fuero, la psicología en el foro, diría, tiene que ver, ¿no? Con el tratamiento de la persona que está imputada por determinado delito y los partícipes del mismo. La psicología policial, que también es importante, recordemos una de las primeras instancias que entra en contacto, ¿no? Con un hecho delictivo, ya sea víctima o sea el criminal, el hombre que ha cometido este delito,
a donde primero llegan es a la instancia policial. Y en muchos países los policías hacen una evaluación preliminar acerca de ciertas capacidades que tienen las personas para poder emitir un testimonio que sea creíble, que sea válido. Entonces nosotros pretendemos la modalidad, por ejemplo, en la modalidad presencial tenemos un alumno que es policía, entonces el conocimiento ampliado, el conocimiento no de alguna manera dirigido, contextualizado, será de aplicación muy útil, ¿no? en su trabajo cotidiano, seguramente en la instancia policial, ¿no? La psicología del testimonio, una figura elocuente que tiene que ver, ¿no?, con cómo se encara muchas veces la prueba testimonial. Muy bien, seguimos conceptualizando lo que es la psicología criminal, ¿no? La psicología criminal estudia las aptitudes, estudia los procesos mentales, la personalidad, la motivación, que puede ser consciente o inconsciente, del criminal, y estudia el hecho delictivo en sí, el crimen, ¿no? Entonces, imagínense, un dictamen tendría que contemplar todos estos apartados, ¿no? Aptitudes, ¿no?, las capacidades cognitivas, ¿no?, la personalidad, sus rasgos, o la presencia de un determinado trastorno que tenga relación con la comisión de delitos, las motivaciones que puede tener, los que tienen algún apoyo en el conocimiento de lo que es el psicoanálisis pueden de alguna manera hacer un estudio mucho más completo, el cual se puede sustentar con el uso de exámenes complementarios, ¿no?, pruebas psicológicas, test proyectivos de aplicación forense que pueden sustentar, ¿no?, nuestras impresiones clínicas. Todo esto en cuanto al estudio del criminal, ¿no? La psicología criminal parte de lo que es la psicología individual, la psicología de la persona, ¿no? Un poquito hacemos un paréntesis, recordemos, la psicología es el estudio de la mente, ¿no? Muchos hemos seguido lo que es la corriente cognitivo-conductual, entonces tratamos de relacionar la conducta con el delito. Pues parte de la psicología individual a la psicología de las masas, ¿no?, de los grupos sociales, y la psicología de los grupos antisociales, ¿no? Recordemos de que hay el crimen organizado, ¿no? Hay gente, organizaciones criminales, asociaciones delictivas que tienen o que merecen un estudio también desde el punto de vista psicológico y criminal. Dentro de la psicología jurídica, como una rama, pues estaría la psicología criminal, ¿no? Sus áreas, ¿no?, repetimos, redundamos: la criminalidad, el tratamiento de los delincuentes, la investigación del hecho criminal y el fenómeno de la victimización, que también no podemos dejar de tener en cuenta. Estos grabados de la época tienen que ver con formas, ¿no?, de tortura, con formas de infligir sufrimiento a una persona, ¿no?, que ha cometido algún delito o que tiene alguna condición, ¿no?, que le hace proclive a la comisión de actos delictivos. Bueno, en síntesis, entonces, nosotros vamos a definir la psicología criminal como aquella ciencia que trata de averiguar, aquella ciencia que trata de conocer qué es lo que induce a una persona determinada a cometer delitos, qué significado tiene esa conducta para él, por qué la idea de castigo no le atemoriza, por qué le hace renunciar a sus conductas, o qué es lo que le hace renunciar al comportamiento criminal. La psicología criminal entonces trata de averiguar
el significado de una manera histórica, de una manera genética. Esa es la definición de Marchiori, ¿no?, en relación a la psicología criminal. La psicología criminal entonces nos hace, todo este tratamiento que hacemos de las nociones, ¿no?, conceptuales de lo que es esta ciencia de la que nos vamos a ocupar en este tiempo, nos hacen concluir, ¿no?, de que se ha rebasado el límite, ¿no?, de empezar, de comenzar de una observación solamente individual del sujeto antisocial, ¿no?, a hacer estudios del comportamiento criminal y tomar en cuenta factores psicológicos, ya sean individuales o sean colectivos, que tienen que ver con el comportamiento delictivo. ¿Sí? Vean ustedes, hay, ¿no?, personas que cometen, hay personas que tienen tendencia, hay personas que se asocian. Es una figura elocuente de lo que son las maras, ¿no?, las agrupaciones en el interior de los penales, ¿no?, donde muy probablemente se sigan cometiendo delitos. Muy bien, al igual que cualquier otra disciplina, ¿no?, científica, la psicología criminal intenta describir el fenómeno delictivo, explicar, ¿no?, el fenómeno delictivo, el comportamiento criminal, predecir y de alguna manera modificar el comportamiento delictivo de las personas que son delincuentes, ¿no? La síntesis criminológica es, en definitiva, ¿no?, con la evolución de lo que son los estudios criminológicos, del tratamiento individual, ¿no?, de las consideraciones que se hacen de manera individual a las consideraciones que se hacen de manera colectiva, y a la necesidad que se tiene de encarar, ¿no?, el estudio del comportamiento criminal. Concluimos de que la interdisciplinariedad, ¿no?, se basa en el apoyo de otras disciplinas científicas, como son la biología, la antropología, la sociología, la criminalística, la victimología, ¿no?, y la penología, que eso, ¿no?, que brindan, otorgan, ¿no?, aportes importantes a lo que es el estudio de la criminología. La antropología, en un momento, ¿no?, tenía que ver o relacionar las características individuales de una persona y la tendencia a cometer delitos. La sociología, ¿no?, la influencia del medio. La criminalística es aquella ciencia que nos permite la identificación de las personas. La victimología estudia a la víctima, ¿no?, y su participación en el hecho delictivo. Y la pena, ¿no?, cuál es la influencia que tiene la sentencia, la condena, en el tratamiento, ¿no?, y en la comisión futura de determinados delitos. Entonces, decimos que consideramos que la psicología criminal es una ciencia social aplicada, ¿no? Es una ciencia que busca resolver problemas que son complejos, es una ciencia que utiliza un método científico determinado y no actúa de forma aislada, por cuanto se debe encarar de una manera interdisciplinar, ¿no? Entonces el divorcio que existe entre entre una y otra disciplina, pues ya no se tiene que llevar adelante de otro modo, ¿no? Haciendo un comentario, permítanme, aparte, no puedo yo sustentar, ¿no?, cualquier dictamen si no es con la ayuda, si no es con el auxilio de un trabajador social o de un psicólogo, ¿no?, que también hacen aportes interesantes en cuanto a la apreciación de los comportamientos, ya sea de los delincuentes, de los criminales o de las víctimas, ¿no? Entonces, encarar el trabajo de ese modo le da una validez, ¿no?, le da una categoría, eleva la jerarquía del trabajo, ¿no? La criminología es una disciplina que no es autónoma,
La criminología es una disciplina que no es jurídica y que se nutre de otras ciencias. Entonces vamos a hacer un adelanto. El objeto de estudio de la psicología criminal, ¿no?, en estas circunstancias es el estudio de los determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo, ¿no? Para este fin, como cualquier otra disciplina científica, formula hipótesis, formula teorías psicológicas para describir y explicar el comportamiento delictivo, toma en cuenta cuestiones que se relacionan con la prevención, con la resocialización, con la reincorporación del individuo que ha cometido delitos a la sociedad, y toma en cuenta también medidas que son pertinentes para la terapéutica criminal. En el gráfico vemos a uno de los criminales rusos más conocidos, Andrei Chikatilo, que la forma como él cometía los delitos, ¿no?, contra las personas y con connotaciones sexuales, hace que sea un personaje, ¿no?, conocido. Él es Theodor Bandy, es abogado, igual es el criminal, ¿no?, en el que todas las pruebas psicológicas que se habían aplicado en su tiempo resultan de normalidad, ¿no? No obstante, se sostiene que Ted Bundy era un psicópata, ¿no?, por cuanto apelamos a esa, entre comillas, normalidad. Theodor Bundy es el que inspira la historia, ¿no?, de Hannibal Lecter en la conocida película del silencio de los inocentes. La psicología criminal se fundamenta en una metodología, ¿no?, que deriva de la ciencia empírica, ¿no?, de la ciencia experimental. El método es el método inductivo, es el método que conocemos como galileano, porque sus conclusiones se basan en la observación, en la experimentación y en el intento de cuantificar, ¿no?, lo que se refiere al objeto de estudio. Las ciencias a priorísticas, las ciencias que se basan en supuestos, utilizan el método deductivo, ¿no? Entonces la metodología, siguiendo el método científico, está basada en la observación del fenómeno que es objeto de estudio, en este caso el comportamiento criminal, en plantear una hipótesis que explique de alguna manera este fenómeno, y la confrontación, la refutación de las hipótesis con el trabajo que se realiza. En el gráfico vemos a José Garavito Cubillos, que es el asesino en serie, el segundo asesino en serie más conocido de la historia. Colombiano, es el responsable del asesinato de 172 niños, ¿no? La sumatoria de todas sus condenas alcanza a más de 1800 años, que debería estar en el presidio, si no estoy equivocado, ¿no? Voy a hacer una revisión. Y este es un criminal también conocido, su nombre es él es el petizo orejudo, ¿no? Él es el argentino, responsable del homicidio de 5 niños, responsable de 7 intentos de asesinato, es el responsable de 7 incendios provocados, ¿no?, en la capital del país argentino. La metodología que sigue la psicología criminal es, ¿no?, experimental y correlacional, ¿no? Son estrategias que se utilizan en la metodología científica que sustenta el trabajo de la psicología criminal. Entonces, experimental porque crea condiciones para las variables que se tomen en cuenta sean manipuladas, ¿no?,
y esas variables son las que tienen incidencia en el comportamiento criminal. Y como pregona, el positivismo se basan en la premisa de los principios de causa y efecto. Entonces, la variación de la asociación, ¿no?, entre las diferentes variables, que puede ser positiva cuando hay una variable, ¿no?, y aparece otra, ¿no?, o cuando aparece una variable y desaparece otra. Entonces, es la estrategia metodológica que utiliza la psicología criminal. Esta es una fotografía de una película también, que no está basada en ningún hecho real, pero sí ilustra, ¿no?, el comportamiento criminal, ¿no? Es una serie de personas que aparecen en una fotografía, todas tienen un comportamiento delictivo, son miembros de una asociación delictiva, pero el líder de esta asociación delictiva no aparece en el lugar, ¿no? Y la policía, de alguna manera, con este sesgo, hace incidencia en la investigación, ¿no?, en esta persona que en apariencia es el líder, ¿no?, pero el líder está mimetizado, ¿no?, en la fotografía. Y este es el actor, ¿no?, de uno de los íconos de la cinematografía, la película de Alfred Hitchcock, Psicosis. Él es el que personifica a Norman Bates. Entonces, hacemos un resumen, una síntesis de lo que son los ámbitos de aplicación de la psicología criminal, ¿no? Vamos a resumirlos en 7 apartados, ¿no? Entonces, la elaboración de las teorías sobre el conflicto, la elaboración de técnicas específicas, la victimización y la reacción social, que es algo que pienso que tiene importancia capital en nuestro medio por cómo se viene encarando el fenómeno, no, el estudio del fenómeno criminal, la psicología del testimonio, lo que es la investigación policial, la prevención del delito y la psicología forense. Entonces, la criminología, la psicología criminal, nos permite elaborar, con los estudios que nosotros hacemos, teorías sobre el conflicto, ¿no? Hay teorías que predicen el riesgo. Aquí hacemos un paréntesis y para destacar que el constructo que se refiere a la peligrosidad criminal, que se considera que es muy escaso en cuanto al aporte que hace en relación a la predicción efectiva de lo que es el comportamiento delictivo, y además de que deriva de un modelo de evaluación tradicional que se basa solamente en supuestos y en impresiones subjetivas y esta discreción de la persona que evalúa, ha sido sustituido por un modelo de estudiar el riesgo, ¿no?, de la comisión de futuros comportamientos delictivos, que combina la evaluación tradicional con el uso de instrumentos, ¿no?, que han sido científicamente validados para poder estudiar, ¿no?, en este caso lo que denominamos el conflicto. Teorías que integran, ¿no?, en su cuerpo doctrinal, en su cuerpo conceptual, todas las circunstancias que tienen que ver con la comisión de delitos, ¿no? Las teorías predictivas del riesgo, ¿no?, se basan en estudios predictivos del comportamiento humano, ¿no?, teorías que se elaboran en relación a la criminalidad. Y como habíamos dicho, el constructo jurídico no solo jurídico, ¿no?, la peligrosidad es un constructo, además de ser jurídico, intenta establecer, ¿no?, la comisión de un futuro comportamiento delictivo. De este modo nosotros podemos hacer prevención de lo que es reincidencia, ¿no?, que se puede presentar en una persona ante un hecho criminal determinado, ¿no? Entonces, estas teorías predictivas estudian el comportamiento como algo estático, como algo que tiene que ver con lo procesal, ¿no? Cómo prevenir la reincidencia, cómo prevenir el delito.
¿no? Entonces, las teorías que integran hablan de un fenómeno complejo, ¿no? Que tiene una base biológica, una base psicológica y una base social, que tiene que ser abordado de una manera interdisciplinar. Y eso es lo que nos corresponde ahora, ¿no? Encararlo de una manera diferente, ¿sí? Y recibir el aporte nutritivo de otras disciplinas para poder hacer una mejor gestión de lo que es el comportamiento delictivo. Se elaboran técnicas específicas en cuanto a lo que es el interrogatorio, ¿no? En el pasado, ¿no? La influencia de la coerción en lo que es el interrogatorio se ha venido desechando. En los trabajos, la comisión del delito donde son víctimas los menores, se intenta proteger, ¿no? Al menor, proteger el contenido del testimonio y evitar los fenómenos de revictimización utilizando un dispositivo como en el gráfico de cámara Gesell, donde se elabora, donde se construye, ¿no? Una prueba anticipada de testimonio que servirá para poder utilizarla a lo largo de todo el proceso, ¿no? Sin revictimizar a la víctima. Esta consideración, ¿no? Un ámbito de aplicación de la psicología criminal merece una consideración por su importancia. Si conocemos mejor al delincuente, ¿no? Hay una mayor preocupación y comprensión de la víctima también y todos los procesos. Conocemos los efectos psicológicos del acto criminal sobre la víctima, podemos hacer también prevención, ¿no? de lo que son las consecuencias, las secuelas que deja la comisión de un hecho violento en una víctima, ¿no? Las secuelas que provoca un agresor, ¿no? Por la manera como se comete el delito. Y en el campo, en el área judicial, nosotros consideramos, ¿no? que el trauma de la víctima, ¿no? debe estar centrado en una demanda, pero de satisfacción. ¿Sí? No basta con condenar, ¿no? Tiene que haber un resarcimiento del daño, ¿no? psicológico que en algunas circunstancias podemos demostrar que se ha producido en la víctima del delito. Entre los ámbitos de aplicación, habíamos dicho, ¿no? Destacado la importancia de la reacción social, ¿no? La reacción social ante la victimización, haciendo un análisis a fondo de la conducta criminal y sus efectos individuales y sociales, vemos, ¿no? reacciones muchas veces desproporcionadas. Muchas veces estas reacciones sociales, estas demandas sociales tienen que ver incluso con la formulación de plexos normativos, de leyes, ¿no? que no se sustentan en el conocimiento científico, se sustentan en este tipo de demandas, ¿no? de los sectores sociales involucrados, que en definitiva no le hacen bien al derecho, ¿no? La psicología del testimonio es una parte importante, un ámbito de aplicación de la psicología criminal, ¿no? que tiene que ver con evaluar el testimonio, con establecer la credibilidad y fiabilidad de un testimonio, ¿no? para que tenga el rango de una prueba jurídica que tenga que ver con la decisión del juez. La investigación policial es otro de los ámbitos de aplicación. Nosotros estamos en capacidad o estaremos en capacidad de elaborar perfiles criminales, establecer los lineamientos básicos de lo que es la negociación con criminales, ¿no? y trabajo sobre el contenido psicológico de las pruebas, ¿no? de los actos criminales. Este es el anuncio en el Chicago del siglo pasado, donde se buscaba por una recompensa de $10,000, $5,000 a el enemigo público número 1, John Dillinger. En el advenimiento de lo que era la criminalística y el método
¿no?, de identificación criminal a través de la dactiloscopía. John Dillinger, para evitar ser capturado, para evitar que se relacione, ¿no?, su presencia a la comisión de un determinado delito, llega a cauterizarse los pulpejos de los dedos para borrar las huellas digitales, ¿no? No obstante, eso facilita de alguna manera el trabajo de criminalística, porque donde no había huellas estaba John Dillinger involucrado, ¿no? En la investigación policial, ¿no?, el alcance del estudio sobre la estructura de las organizaciones criminales, conocer cómo es la organización misma, ¿no?, de este grupo o de estos grupos, los estudios de geocriminalidad, ¿no?, que tienen que ver o estudiar o que permite comprender el papel que juega el espacio, el lugar, ¿no?, en la ejecución de los actos criminales, ¿no? En prevención del delito, ¿no?, esta sería la aplicación más práctica del conocimiento, ¿no?, más preciso de la delincuencia. Los estudios sobre la elaboración social del delito, ¿no?, han demostrado de que la visión social que se posee del delito diverge en cuanto a formas criminales, en cuanto a autor de delito, en cuanto a riesgo para la víctima, ¿sí? Entonces, cuando hay la influencia de estos factores sociales, pues las características del hecho delictivo tendrán otro tipo de connotación. La prevención del delito. La prevención del delito. Para que una sociedad, es una idea mía esto, ¿no?, la comparto con ustedes, ¿no?, lo que necesita el hombre para no incurrir en comportamientos no precisamente delictivos, sino comportamientos inesperados, son paz, libertad y trabajo, ¿no? Con eso las personas pueden vivir contentas, pueden vivir felices, ¿sí? Entonces, haciendo prevención del delito, ¿no?, se hace un análisis de la medida preventiva, ¿no?, ya sea la aplicación de una pena, de una sentencia, o la aplicación de medidas sustitutivas, y el impacto que tienen en lo social, ¿no? Desafiar las prácticas preventivas que se hacen a nivel primario, ¿no? Para prevenir el delito es importante conocer factores biopsicosociales que se correlacionan con, ¿no?, el advenimiento, con la irrupción, con el desarrollo del fenómeno delictivo. Mediante medidas económicas, políticas, sociales, sanitarias, ¿no?, se puede avanzar en el desarrollo de la prevención del delito y favorecer de esta manera la reducción de la criminalidad, ¿no? Finalmente, la psicología forense, que se refiere al asesoramiento, ¿no?, que esta disciplina científica oferta a los magistrados, a los abogados, ¿no?, se basa en un mejor conocimiento de lo que es la criminalidad, mejor conocimiento de cómo es que se hace objetiva en una persona determinada, qué mecanismos hay en su aumento, qué mecanismos pueden haber en su reducción. Uno puede de alguna manera encuadrar desde el punto de vista psicojurídico, ¿no?, el manejo que se debe hacer en relación a una persona que está siendo evaluada, y se pueden proponer medidas judiciales que beneficien al autor, que tiendan a la reinserción social del autor, ¿no?, que sean adecuadas a las características del hombre delincuente y del medio donde él vive, ¿no? Con esto otra vez remarcamos el aporte que hace José Ingeniero en referencia al tratamiento individual del hombre delincuente, ¿no? No es razonable considerar de una manera genérica, ¿no?, a las personas que cometen delitos, ¿no? El fenómeno delictivo es un hecho que depende de múltiples factores, ¿no? No nos corresponde hacer juicios de valor, no nos corresponde hacer investigación, ¿no? Lo que nos corresponde es conocer mejor, ¿no?, de una manera
individual, ¿no? Cuando amerite hacer la consideración social, la consideración geocriminal, para poder emitir un criterio efectivo, un criterio útil para la medida judicial. Entonces son una serie de componentes en los cuales nosotros nos podemos apoyar para poder trabajar de una manera más efectiva. Bueno, con esto yo agradezco la participación de ustedes en este curso. Ha habido problemas con la línea de internet, yo suplico su comprensión. Nos vamos a partir de ahora a tener un contacto estrecho, un contacto fluido. Vamos a responder al primer tema del foro, que es la consideración que se hace, ¿no?, acerca de la criminología. ¿Es una ciencia o no lo es? ¿No? Entonces los invito a participar de este foro, los invito a compartir los contenidos, compartir lo que a ustedes les parezca. Por ahí vamos a tener oportunidad de conocernos en persona, ¿no?, para poder trabajar, ¿no?, para poder hacer equipos, formar equipos interdisciplinarios y trabajar mejor, asesorar mejor a la justicia, ¿no?, que está en crisis, ¿no? Es uno de los motivos por los que también se organiza este curso. Muchas gracias.